Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más impactantes y complejos de las Escrituras, la historia de Lot y sus hijas. Este relato, aunque a primera vista puede parecer desconcertante y difícil de comprender, nos ofrece lecciones valiosas sobre la moralidad, la desesperación humana y, sobre todo, la infinita misericordia y gracia de Dios. A través de este viaje por las páginas de la Biblia, exploraremos las circunstancias que llevaron a este oscuro episodio y reflexionaremos sobre las enseñanzas que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Acompáñenme en esta exploración para descubrir juntos lo que esta narrativa tiene para enseñarnos hoy. Comencemos. La historia de Lot y sus hijas, relatada en el capítulo 19 del libro de Génesis, se sitúa en un contexto de absoluta desolación. Tras la devastadora destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus dos hijas se encuentran completamente aislados, refugiados en una cueva en las montañas. Este aislamiento no es solo físico, sino también emocional y espiritual. La familia ha perdido su hogar, su comunidad, y en el caso de las hijas de Lot, han perdido también a su madre y a sus prometidos en un solo día de juicio divino. Para entender plenamente las acciones de las hijas de Lot, debemos considerar el entorno moral en el que crecieron. Sodoma era una ciudad infame por su corrupción y depravación, y aunque la Biblia describe a Lot como un hombre justo, que se afligía por la iniquidad de la ciudad, sus hijas fueron inevitablemente influenciadas por la cultura en la que vivieron. Al quedar completamente aisladas después de la destrucción y sin esperanza de encontrar esposos, comenzaron a pensar en soluciones desesperadas para asegurar la continuidad de su linaje. El relato bíblico nos muestra cómo la desesperación puede llevar a las personas a tomar decisiones que, bajo circunstancias normales, serían impensables. La hija mayor, al ver que su padre era anciano y que no había hombres a su alrededor, le propuso a su hermana un plan que, aunque perturbador, revela el grado de desesperación en el que se encontraban: embriagar a su padre para acostarse con él y así asegurar la continuidad de su linaje. En su mente, este acto era la única forma de preservar su familia, una prioridad absoluta en la cultura de la época. Para entender por qué las hijas de Lot consideraron esta opción, es necesario adentrarse en el contexto cultural del antiguo Oriente Medio. En aquellas sociedades patriarcales, la preservación del linaje familiar era de vital importancia. La descendencia, especialmente la masculina, era vista como una manera de perpetuar el nombre de la familia y asegurar su lugar en la comunidad. No tener hijos, o peor aún, no tener un heredero varón, era considerado una tragedia y una gran pérdida para cualquier familia. Este pensamiento cultural está profundamente arraigado en la mentalidad de las hijas de Lot. Para ellas, la idea de quedarse sin hijos era impensable, un destino peor que la misma destrucción que acababa de arrasar con Sodoma y Gomorra. En su desesperación, creyeron que no tenían otra opción más que recurrir a un acto que hoy consideramos incestuoso y moralmente reprobable, pero que para ellas representaba una forma de supervivencia familiar. La Biblia nos dice que las hijas de Lot dieron a su padre vino para emborracharlo, con la intención de que no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Es significativo que el texto bíblico subraye en Génesis 19:33 que Lot no sintió cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Esto indica el grado de embriaguez al que fue sometido, lo que lo hizo completamente inconsciente de las acciones de sus hijas. El papel del alcohol en esta historia no es incidental. Es una herramienta que, en manos de sus hijas, se convierte en un medio para llevar a cabo un acto que de otro modo sería imposible. La embriaguez de Lot es un aspecto clave de esta historia, y a lo largo de la Biblia, el vino y el alcohol son presentados con una dualidad interesante. Si bien el vino es a menudo símbolo de celebración y bendición, también es un recordatorio de los peligros que conlleva el consumo excesivo. En el caso de Lot, su embriaguez lo llevó a una situación en la que perdió completamente el control de sus actos, permitiendo que sus hijas
llevaran a cabo su plan sin que él lo supiera. Este episodio nos enseña la importancia de mantenernos sobrios y en control de nuestras facultades, no solo en un sentido literal, sino también espiritual. Mantenernos alertas y conscientes de nuestras decisiones es crucial para no caer en tentaciones que quedan alejarnos del camino de Dios. El resultado de este acto desesperado fue el nacimiento de dos hijos, Moab y Ben-Ami, quienes se convertirían en los progenitores de dos naciones, los moabitas y los amonitas. Estas naciones, en tiempos posteriores, serían a menudo enemigas de Israel, lo que añade una capa de ironía trágica a la historia. Lo que comenzó como un intento desesperado de preservar el linaje familiar, resultó en la fundación de naciones que serían antagonistas del pueblo de Dios. Es aquí donde podemos reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Las decisiones de Lot y sus hijas no solo afectaron sus vidas inmediatas, sino que también tuvieron repercusiones generacionales. Los hijos nacidos de estas uniones incestuosas fundaron naciones que, en su mayoría, serían hostiles a Israel. Este hecho nos enseña que nuestras decisiones, especialmente las que tomamos en momentos de desesperación, pueden tener un impacto duradero y a menudo inesperado. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, la historia de Lot y sus hijas nos ofrece una visión de la redención. A pesar de la forma en que nacieron, los descendientes de Moab y Ben-Ami no fueron completamente abandonados por Dios. De hecho, uno de los descendientes más notables de Moab fue Ruth, quien se convertiría en la bisabuela del rey David, y por lo tanto, una antepasada directa de Jesucristo. Esta es una poderosa ilustración de cómo Dios puede redimir incluso las situaciones más desesperadas y usarlas para sus propósitos mayores. Pero ¿qué nos enseña esta historia sobre la naturaleza humana y la justicia de Dios? En primer lugar, nos muestra cómo la desesperación puede llevar a las personas a justificar actos que, bajo circunstancias normales, considerarían impensables. Las hijas de Lot, atrapadas en una situación sin salida, tomaron una decisión que hoy nos parece moralmente indefendible, pero que para ellas era una solución a su problema inmediato. Este relato es un recordatorio de que debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos cuando estamos bajo presión, y de la importancia de confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. La historia de Lot también plantea preguntas sobre la justicia y la misericordia de Dios. A pesar de los errores y fallas de Lot, es descrito en la Biblia en 2 Pedro 2:7-8 como un hombre justo. Esta descripción puede parecer contradictoria, especialmente después de conocer los detalles de esta historia. Sin embargo, nos recuerda que la justicia de Dios no siempre se alinea con la justicia humana. Lot cometió errores, pero también fue preservado por Dios, lo que subraya la gracia divina que puede salvar incluso a aquellos que han caído en el pecado. Es importante destacar que Lot es llamado justo no por su perfección moral, sino por su fe en Dios y su rechazo a la maldad de Sodoma. Aunque vivió en una ciudad corrupta, la Biblia nos dice que su alma justa se angustiaba por las iniquidades que veía a su alrededor. Esto nos enseña que la justicia, en los ojos de Dios, no es sinónimo de impecabilidad, sino de un corazón que busca a Dios y que se duele por el pecado, tanto propio como ajeno. Además, la narrativa de Lot y sus hijas nos recuerda los peligros de permitir que el entorno influya en nuestras decisiones morales. Lot eligió vivir en Sodoma, una ciudad conocida por su maldad, y aunque él mismo no participó en las prácticas perversas de la ciudad, su decisión tuvo un impacto en su familia. Sus hijas, criadas en un ambiente corrupto, llegaron a ver la inmoralidad como una solución viable en momentos de crisis. Esta historia nos advierte sobre la importancia de elegir bien nuestro entorno y las influencias a las que nos exponemos, pues pueden moldear nuestras decisiones de maneras que ni siquiera imaginamos. El hecho de que las hijas de Lot hayan recurrido a este acto tan desesperado y moralmente reprobable, también nos habla de la profunda influencia que las circunstancias y el entorno pueden tener en nuestras vidas. Aunque Lot fue descrito como justo, su decisión de vivir en Sodoma tuvo un efecto duradero en su familia. Nos enseña que incluso las personas más justas pueden verse afectadas por su entorno si no están constantemente vigilantes. Este relato también nos recuerda que nuestras decisiones, especialmente aquellas tomadas bajo presión, pueden tener consecuencias duraderas. Las hijas de Lot tomaron una decisión en un momento de desesperación que no solo afectó sus vidas,
sino que también tuvo repercusiones para generaciones futuras. Los moabitas y los amonitas, descendientes de estas uniones, se convertirían en naciones que a menudo estarían en conflicto con Israel. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, vemos la redención de Dios en acción, ya que de los moabitas surgiría Ruth, una mujer cuya fidelidad y devoción la llevarían a formar parte del linaje de Cristo. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como padres y líderes en la formación del carácter moral de nuestros hijos. Lot tomó decisiones que, aunque no malintencionadas, llevaron a su familia a una situación de vulnerabilidad moral. Como padres, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino de la rectitud y la fe, asegurándonos de que estén bien equipados para enfrentar las tentaciones y pruebas que la vida les presentará. Proverbios 22:6 nos recuerda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta historia es un recordatorio solemne de las consecuencias a largo plazo que nuestras elecciones como padres pueden tener en la vida de nuestros hijos. La influencia de un padre o una madre puede ser determinante en la dirección que tomará la vida de un hijo. En el caso de Lot, su decisión de vivir en Sodoma, aunque motivada por razones materiales, expuso a sus hijas a un entorno que deformó su percepción de lo que era moralmente aceptable. Es crucial que aprendamos de los errores de Lot y sus hijas. Debemos esforzarnos por mantener nuestra fe firme, especialmente en tiempos de crisis. La historia de Lot nos enseña que cuando intentamos tomar el control de nuestras vidas sin confiar en Dios, las consecuencias pueden ser devastadoras. Sin embargo, también nos muestra que Dios es misericordioso y está dispuesto a redimirnos, incluso cuando fallamos. El relato de Lot y sus hijas es una advertencia sobre los peligros del compromiso moral gradual. Lot no se convirtió en un hombre vulnerable a la embriaguez y al incesto de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que comenzó con su decisión de mudarse cerca de Sodoma, progresó con su elección de vivir dentro de la ciudad y culminó con su reticencia a dejarla incluso frente a la inminente destrucción. Este patrón de compromiso gradual es una advertencia para todos nosotros. No es una sola decisión la que nos lleva al pecado, sino una serie de pequeñas concesiones que, con el tiempo, erosionan nuestra integridad moral. Pablo advierte en 1 Corintios 10:12: así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo es una exhortación para permanecer vigilantes en nuestras elecciones diarias y a resistir incluso las más pequeñas tentaciones de comprometernos con el pecado. La historia de Lot nos recuerda que incluso los justos pueden caer si no están constantemente alerta y dependiendo de la gracia de Dios. Además, la historia de Lot y sus hijas también plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza de la justicia divina y la misericordia. Vemos el juicio severo de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ciudades cuya iniquidad había clamado a los cielos. Pero también vemos la misericordia de Dios al salvar a Lot y sus hijas de ese juicio. Incluso después de los eventos en la cueva, no vemos un castigo divino inmediato para Lot o sus hijas. Esta tensión entre justicia y misericordia es un tema central en toda la Biblia, y encuentra su máxima expresión en la cruz de Cristo, donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. La historia de Lot nos recuerda que la gracia de Dios frecuentemente opera de maneras que desafían nuestras expectativas humanas de justicia. Al mismo tiempo, la narrativa no minimiza la seriedad del pecado o sus consecuencias. Las acciones de Lot y sus hijas tienen repercusiones que se extienden por generaciones, afectando no solo sus vidas individuales, sino moldeando el curso de la historia de naciones enteras. Otra lección importante que podemos extraer de esta historia es el peligro del compromiso moral gradual. El viaje de Lot, de un hombre justo viviendo con su tío Abraham, a alguien capaz de embriagarse y cometer incesto, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que comenzó con su elección de mudarse cerca de Sodoma, progresó con su decisión de vivir dentro de la ciudad, y culminó con su reticencia a dejarla incluso frente a la inminente destrucción. Este patrón de compromiso gradual es una advertencia para todos nosotros. No es una sola decisión la que nos lleva al pecado, sino una serie de pequeñas concesiones que, con el tiempo, erosionan nuestra integridad moral. Es fundamental que permanezcamos firmes en nuestra fe, confiando en Dios incluso cuando las circunstancias parezcan insuperables. Como Pablo advierte en 1 Corintios 10:12, así que, el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Este versículo nos recuerda la importancia de estar siempre vigilantes, de no bajar la guardia y de no permitir que las circunstancias o las influencias externas nos desvíen del camino de la rectitud. Queridos amigos, mientras reflexionamos sobre la historia de Lot y sus hijas, recordemos que todos estamos llamados a vivir vidas de integridad y fe, confiando en Dios en todas las circunstancias. La Biblia está llena de relatos de personas imperfectas que, a pesar de sus errores, fueron usadas por Dios para cumplir sus propósitos. Esto nos da esperanza, sabiendo que, aunque podamos caer, la gracia de Dios está siempre presente para redimirnos y restaurarnos. La narrativa de Lot y sus hijas es un recordatorio de que nuestras acciones, especialmente aquellas tomadas bajo presión o en momentos de desesperación, pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Sin embargo, también es un testimonio del poder redentor de Dios, que puede tomar incluso nuestras peores decisiones y usarlas para cumplir sus propósitos divinos. A través de este viaje, hemos visto cómo incluso en medio de las situaciones más desesperadas, cuando todo parece perdido y las decisiones difíciles parecen inevitables, la fe en Dios puede ser nuestra ancla. Este relato no solo nos recuerda las consecuencias de nuestras elecciones, sino también el poder transformador de la gracia divina, que es capaz de redimirnos y restaurarnos, incluso cuando caemos en el error. Es un llamado a mantenernos firmes en nuestra fe, a confiar en la sabiduría de Dios y a reconocer que, aunque la vida nos presente pruebas difíciles, su misericordia siempre estará disponible para nosotros, brindándonos la oportunidad de empezar de nuevo. Espero que este relato nos inspire a mantener nuestra fe firme en Dios, incluso en los momentos más oscuros, cuando las circunstancias parecen insuperables y la tentación de ceder al miedo o a la desesperación es fuerte. Al reflexionar sobre la historia de Lot y sus hijas, somos llamados a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y a recordar que, en Cristo, siempre hay esperanza y redención. La historia de Lot nos muestra que, aunque podemos tropezar y desviarnos del camino, Dios nunca nos abandona. Su amor inquebrantable y su gracia infinita están siempre a nuestra disposición, dispuestas a guiarnos de regreso a su presencia. Es en esos momentos de oscuridad cuando más necesitamos aferrarnos a la promesa de que Dios es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos. Sigamos buscando su guía y permitiendo que su luz brille en cada decisión que tomemos, recordando que somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. En nuestras vidas diarias, enfrentaremos desafíos que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra integridad, pero si permanecemos en comunión con Dios, confiando en su dirección, podemos estar seguros de que Él nos llevará por el camino correcto. Que esta historia nos motive a ser vigilantes, a no ceder ante las presiones del mundo y a mantener nuestra fe arraigada en la verdad de la palabra de Dios. Sigamos adelante con la certeza de que, en cada paso del camino, Dios camina a nuestro lado, iluminando nuestro sendero con su amor y su verdad. Allí, en la tierra de Belén, bajo el sol ardiente, estaba yo, una moabita, recogiendo las sobras de la cosecha, cuando la bondad y la providencia de Dios comenzaron a manifestarse de maneras que nunca imaginé. Booz, un pariente lejano de mi difunto esposo, me ofreció protección y aseguró que se me tratara con respeto y generosidad. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. Ese encuentro no solo marcó el comienzo de una nueva vida para mí, sino también el inicio de mi incorporación a la historia del pueblo de Israel y a la genealogía del mismo rey David. Pero déjenme contarles desde el comienzo. Mi nombre es Ruth, y esta es mi historia. Todo comenzó en la época de los jueces, un periodo marcado por la inestabilidad y la dificultad en la tierra de Israel. En aquel entonces, una severa hambruna asoló la tierra de Belén de Judá, obligando a muchos a buscar sustento en lugares lejanos. Entre esos que partieron estaban Elimelec, mi futuro suegro, su esposa Noemí, y sus 2 hijos, Mahlón y Kelión.
ellos decidieron dejar atrás su hogar en Belén y viajar hacia la tierra de Moab, esperando encontrar refugio y sustento en medio de la crisis. Moab, una tierra extraña y distante para ellos, se convirtió en su nuevo hogar, lejos de su tierra natal y su gente. En aquellos tiempos, cruzar de una nación a otra no era una decisión fácil. Significaba dejar atrás todo lo conocido para enfrentar lo desconocido, con la esperanza de una vida mejor. Para Elimelech y su familia, esta decisión fue impulsada por la desesperación, una medida extrema en tiempos desesperados. Sin embargo, la tragedia no tardó en seguirles. Elimelech, el cabeza de familia, falleció, dejando a Noemí viuda en una tierra extranjera. Sus hijos, Mahlón y Kelión, tomaron esposas moabitas, Orfa y yo, Ruth, en un intento de reconstruir sus vidas en Moab. Pero el destino tenía más pruebas para nosotros. Después de unos 10 años, ambos hijos de Noemí también murieron, dejándonos a nosotras 3 solas, sin hijos ni esposos, en una época donde nuestra seguridad y sustento dependían de ellos. Así comienza mi relato, en medio de la pérdida y la desolación, con Noemí enfrentándose a la amarga realidad de haber perdido a su esposo y a sus 2 hijos, y con Orfa y yo, sus nueras, enfrentando un futuro incierto. Pero déjenme contarles cómo a partir de este sombrío comienzo, se desarrolla una historia de lealtad, amor y redención que trasciende las barreras de la tierra y la familia. Después de la pérdida de mi esposo y mis cuñados, Noemí decidió regresar a Belén, habiendo oído en los campos de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole pan. Así que ella partió del lugar donde estaba, y nosotras, sus 2 nueras, comenzamos a regresar con ella a la tierra de Judá. Pero en el camino, Noemí nos instó a volver cada una a la casa de su madre. Nos bendijo, deseándonos que el Señor nos tratara con bondad, así como nosotras habíamos tratado a los que habían muerto y a ella misma. Nos besó, y nosotras alzamos nuestra voz y lloramos. Noemí's historia tomó un nuevo giro. La ciudad entera se conmovió por nuestro regreso. Las mujeres no podían creer que era Noemí. Ella, marcada por el dolor y la amargura de haber perdido tanto, su esposo y sus hijos, les dijo: «No me llamen Noemí, que significa placentera. Llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor ha testificado contra mí y el Todopoderoso me ha traído desgracia?» Así fue como Noemí expresó su profundo dolor y su sensación de pérdida ante las mujeres de Belén. Su retorno, junto conmigo, su nuera moabita, marcó el final de un capítulo muy amargo de nuestras vidas. Llegamos a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada, lo que simbólicamente sugería un nuevo comienzo y la esperanza de renovación después de un periodo de gran sufrimiento y privación. Este retorno no solo cerraba el ciclo de nuestra desoladora experiencia en Moab, sino que también establecía el escenario para los eventos redentores que estaban por desplegarse en nuestras vidas, enraizados en la fidelidad, la provisión divina y la restauración. Me recoger incluso entre las gavillas y no reprenderme. Incluso llegaron a dejar intencionalmente algunas espigas para que yo pudiera recogerlas con facilidad. Recogí en el campo hasta la tarde, y tras golpear lo que había recogido, encontré que había acumulado casi un efa de cebada, una cantidad significativa. Llevé esto de vuelta a la ciudad, y mostré a Noemí lo que había recogido. También saqué lo que me había sobrado de la comida y se lo di. Noemí, sorprendida por la cantidad de cebada que había recogido, me preguntó dónde había trabajado ese día. Le conté sobre el hombre llamado Booz que había sido tan amable conmigo. La reacción de Noemí fue de alegría y bendición hacia Booz, reconociendo su bondad no solo hacia mí, sino también hacia ella y su familia, incluso después de la muerte de su esposo e hijos. Me informó que Booz era nuestro pariente cercano, uno de nuestros redentores. Noemí me aconsejó que me quedara con las sirvientas de Booz, trabajando en sus campos hasta el final de la cosecha de cebada y trigo para mi seguridad, y así lo hice, quedándome cerca de las mujeres de Booz para recoger hasta el fin de la cosecha de cebada y de trigo, viviendo con Noemí. Este periodo de mi vida no solo me proporcionó una fuente de sustento y seguridad,
sino que también estableció la base para una relación que tendría implicaciones profundas no solo para mí y Noemí, sino para toda la historia de Israel. La providencia divina tejía su propósito a través de nuestras vidas, preparando el escenario para una redención que trascendería nuestras circunstancias personales. A medida que avanzaba la cosecha, Noemí, siempre pensando en mi bienestar y futuro, me reveló un plan. Ella deseaba asegurarse de que yo tuviera un hogar y seguridad, algo que era especialmente importante en esos tiempos. Me dijo: «Hija mía, ¿no debería yo buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora bien, Booz, con cuyas mujeres has estado, es nuestro pariente. Esta noche estará aventando la cebada en la era. Báñate, ponte perfume y vístete con tus mejores ropas. Luego ve a la era, pero no te hagas notar por el hombre hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se acueste, observa el lugar donde se acuesta. Luego ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer». Respondí a Noemí: «Haré todo lo que me dices». Su plan era atrevido y requería gran valentía y fe en las costumbres de nuestro pueblo. La sugerencia de Noemí estaba enraizada en la ley del levirato, una práctica que permitía a un pariente cercano casarse con una viuda sin hijos para perpetuar el nombre y la herencia del difunto. Noemí veía en Booz no solo a un pariente cercano, sino a un hombre justo y bondadoso, que ya había mostrado compasión y cuidado hacia mí. Esa noche, después de bañarme, perfumarme y ponerme mis mejores ropas, seguí las instrucciones de Noemí al pie de la letra. Me dirigí a la era, manteniéndome oculta, observando cuidadosamente a Booz celebrar el fin de la cosecha con sus trabajadores. Esperé pacientemente hasta que la celebración se apagó, y Booz, contento pero no embriagado, se acostó al final de un montón de cebada. En la oscuridad de la noche, me acerqué donde Booz estaba durmiendo, y descubrí sus pies para luego acostarme. En medio de la noche, algo lo despertó. Se sobresaltó al encontrarme a sus pies. «¿Quién eres?», preguntó. Con el corazón latiendo fuerte, le respondí: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende la orla de tu manto sobre tu sierva, pues eres un pariente redentor». Booz respondió con bondad y honor. Me dijo que bendijera el Señor por mi lealtad a Noemí y por no haber buscado a hombres jóvenes, ya fueran pobres o ricos. Me aseguró que haría todo lo necesario, pues todos en la puerta de mi pueblo sabían que yo era una mujer virtuosa. Sin embargo, mencionó que había un pariente más cercano que él, que tenía el derecho de redimirme según la ley. Booz prometió que al día siguiente hablaría con este pariente. Si él quería ejercer su derecho de redención, bien, pero si no, Booz mismo me redimiría. Antes de que amaneciera, Booz me dijo que me levantara y que nadie supiera que una mujer había estado en la era. Me levanté, y antes de partir, Booz llenó mi manto con 6 medidas de cebada, diciendo: «No vuelvas a tu suegra», expresó su deseo de redimir la tierra. Sin embargo, Booz añadió llamaron al niño Obed. Él fue el padre de Isaí, el padre de David, estableciendo nuestra historia dentro del linaje del más grande rey de Israel y eventualmente en la genealogía del Mesías, como se registra en las Escrituras. Mi historia enseña sobre la providencia y la fidelidad de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Muestra cómo Dios usa nuestras decisiones, nuestra lealtad y nuestra fe para tejer su propósito a lo largo de la historia, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Nos invita a actuar con bondad y lealtad hacia los demás, confiando en que Dios trabajará a través de nuestras acciones para su gloria. En cada paso de obediencia, en cada acto de amor desinteresado y en cada muestra de fe, Dios está trabajando para tejer una historia de redención que va más allá de nuestra comprensión inmediata, recordándonos que somos parte de un plan divino más grande que nuestras propias vidas. Si esta historia de fe y providencia ha tocado sus corazones, les pido que muestren su apoyo. Denle me gusta a este video si han encontrado en mi relato esperanza y inspiración. Suscríbanse al canal Historias Sagradas para descubrir más historias que iluminan nuestro camino con enseñanzas eternas y verdades profundas.
No se guarden esta historia solo para ustedes. Compártanla con amigos y familiares para que ellos también puedan ser tocados por las historias que han formado nuestra fe. Cuéntenos qué les ha movido, cómo ven que esta historia se aplica a sus vidas, o simplemente compartan un mensaje de esperanza. Juntos construyamos una comunidad de fe que se extiende más allá de las palabras y las pantallas, una que se ancla en el amor, la lealtad y la redención que nos enseña el Señor. Bendiciones.